la conferencia está planteada para un público amplio. Incluso he pensado en niños curiosos. Buscando referencias para conferencias y para formar a los niños curiosos en la ciencia, me llamó la atención un artículo titulado Vivir la ciencia, de la profesora Marta Carrascal, que vino del mundo de la investigación de fármacos desde el punto de vista de la química. Y bueno, según este artículo, que me pareció interesante, para formar a los niños en la ciencia, primero la tienen que experimentar, la tienen que vivenciar, y luego, una vez que la han experimentado, a base de experiencias que pueden ellos vivir, que son asequibles a ellos, a continuación, pues realizar una reflexión guiada por algún profesor, por alguien que sepa, con él, ¿no? Y bueno, el caso es que, intentando explicar esto para niños curiosos, resulta que yo acabé con las ideas más claras que al principio. Para mí fue una sorpresa morrocotunuda, ¿no? Que intentando explicar para niños, al final yo mismo acabé con las ideas más claras. Y bien, yo pensé, bueno, ¿cómo explicar a un niño qué es un móvil perpetuo de primera especie? Bueno, pues yo pienso que el mejor ejemplo de entrada es uno sacado de un episodio del cuento de los imposibles por antonomasia, que es Las aventuras del barón de Münchhausen. En un episodio del cuento, el barón de Münchhausen acaba atrapado en una ciénaga, y nadie le puede auxiliar. Entonces se le ocurre pues hacer una fuerza lo máxima posible sobre su 18esca coleta, y según el episodio consiguió salir. Esto sería un móvil perpetuo de primera especie. Y luego intentaré explicar que cualquier móvil perpetuo de primera especie se puede considerar en el fondo un barón de Münchhausen. Bueno, esto no se lo cree ni los terraplanistas, así que creo que es un buen ejemplo para ver enseguida que esto de los móviles perpetuos es imposible, ¿no? En principio. ¿Perdón? No pongas a prueba a los terraplanistas que es posible. Bueno, en principio, a mí una persona autorizada me dijo que no se lo creerían ni los terraplanistas, pero bueno. Y bueno, pues bien, vamos a ver ejemplos de móviles perpetuos y ver que en el fondo, efectivamente, son barones de Münchhausen, hacen lo mismo. A ver. Vamos a ver una versión de barón de Münchhausen en el que el brazo del barón es sustituido por un imán y la coleta es sustituida por otro imán, con lo cual tenemos dos fuerzas a distancia. Bien, vamos a ver si el enlace funciona. A ver, aquí, esto, vale, correcto. Aquí. Bueno, pues se ve que es una especie de barón de Münchhausen, ¿no? Una parte del dispositivo tira sobre la otra y parece que funciona, ¿no? Según el vídeo. Pero bueno, aquí hay trampa, ¿eh? Vamos a ver la trampa en qué consiste. A ver. La trampa está, bueno, utiliza un coche de juguete como este. Lástima que ahora esté un poco oscuro, pero al menos es blanco, ¿no? Y estos cochecitos resulta que tienen un resorte en el interior con el cual se acumula energía, y al dejarlo ir se mueve, ¿no? Ya se ve, ¿no? O sea que el truco está bastante claro, ¿no? Es un truco, ¿eh? No hay nada aquí
O sea, es un truco, y como veremos después, muchos vídeos que salen por internet, en el fondo son trucos como este, ¿no? Vamos a salir de aquí. Me parece este aquí. Vale, entonces vamos a salir de aquí. Lástima que no lo tengo por la mano. Ah, vale, correcto, ya está. Vale. Bien, advertencia. Bueno, simplemente decir que aquí hablamos de producción de movimientos, ¿no? Pero también podemos hablar de cambios en general. Por ejemplo, una bombilla, ¿no? Pues se supone que ha de estar conectada para que se pueda encender, para que haya un cambio en el estado de la bombilla. Se supone que ha de estar conectada a una batería o ha de estar enchufada, ¿no? Entonces, resulta que por internet intentan vender la idea de que con unos imanes grandes, ¿vale? Pues sí, haciendo un pequeño montaje simple, se puede tener mantenida la bombilla encendida muchísimo tiempo, simplemente por la acción de unos imanes. Esto, sorprendentemente, hay gente en el mundo, aficionados al mundo de la Free Energy, que se lo cree y lo intenta reproducir en casa. Bien, aquí tenemos una bombilla de estas. Y vamos a ver qué pasa si yo acerco el imán. A ver si se puede ver. Vale, no va a funcionar. Pero, a ver, estas bombillas tienen truco, ¿vale? Se puede apagar a distancia, ¿vale? Entonces, ellos hacen el montaje simple, y esta bombilla tiene truco, ¿vale? No necesita ser conectada, a una batería ni estar enchufada a la corriente eléctrica de la casa, ¿eh? Tiene una batería interna, pero estos no lo dicen los que explican este montaje, que según ellos es para producir energía infinita. Entonces, con un mando de distancia, ¿vale? Cuando acercan el imán, enciende la bombilla, y cuando separan el imán, la bombilla se apaga, ¿vale? Ahora estoy utilizando un mando a distancia, ¿eh? Bueno, pues es un truco muy sencillo, ¿vale? Pero curiosamente mucha gente se cree este montaje, ¿eh? Se lo cree, y están dispuestos a pagar y comprar material para encender una bombilla que no es de ese tipo especial con imanes, y se creen realmente que estos imanes, mientras dure su magnetismo, su emanación, van a estar encendiendo, van a tener luz gratis, ¿eh? Esto sería un valor de Mehausen, porque en realidad es un cambio que en principio cabe que sea accionado desde el exterior, que sea de causa exterior, ¿vale? Pues aquí resulta que, en fin, este cambio se produce por un imán que no cambia nada. En realidad esto es un valor de Mehausen en el fondo. Aunque, bueno, uno piensa, bueno, la bombilla no puede encenderse sola, necesita una causa. Y entonces, bueno, el que tenga por litro de buscar la causa se cree inmediatamente que el imán es la causa, cuando en realidad no es la causa. Bueno, tenemos también el caso de un lanzador de bolas, ¿vale? Como este, en el que podemos conseguir un movimiento aparentemente imposible, ¿vale? Tengo que apretar aquí un botón, es un interruptor, a ver si sale. Vale.
Quizá la bola no sea la de... A ver, coger otra bola. Un poco de paciencia, por favor. A ver. Bueno, esto es un juguete que está de moda. Voy a poner la bola así. Y... A ver. Vale, ahora. Bueno, como pues se puede observar aquí, la bola efectúa un movimiento imposible, ¿vale? En la realidad lo que ha de pasar aquí es que la fricción que sufre la bola en contacto con la rampa, esta, vaya disipando la energía poco a poco, ¿no? Y al final no llegaría al embudo este, pero aquí se ve que llega, ¿vale? Aquí parece como que la bola tiene una energía propia, que es como una especie de varón de Milhausen, ¿no? Que puede, por sí misma puede alcanzar una altura que en principio no ha podido alcanzar. Es verdad que si no hubiese fricción podría llegar aquí, pero la fricción en realidad lo evita, ¿eh? ¿Y dónde está aquí el truco? O sea, aquí uno puede pensar, bueno, si esto no es posible, debe de haber algo oculto en el pantano, ¿no? En el pantano. Vamos a ver qué es lo que hay oculto. Entonces aquí tengo un vídeo. Ese de aquí. Voy a pasarlo. Vale. It's a squishy little eyeball, but it's not what I wanted to show you. This is what I wanted to show you. If a perpetual motion device was real, this is kind of what it would look like. Ok, perdón. Así, a ver. Esto, no se ve el cursor por aquí. No se lo activo. No sé. A ver si no. A ver. No sale. A ver. Estoy intentando aquí activar esto, pero no lo veo. No veo el cursor. A ver si me puedes ayudar, Juan Pablo. Ah, vale. This is a squishy little eyeball, but it's not what I wanted to show you. This is what I wanted to show you. Bueno, aquí ya dicen que esto no puede ser. Y al final intentan explicar qué es lo que pasa. Intentan ver qué es lo que pasa aquí. Es el mismo juego que este. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Aquí el truco es más complicado. Se basa en física ya un poco avanzada. Bien, aquí la causa está en el fondo del pantano. Como explica, hay un electroimán que es el responsable de lo que está ocurriendo. La explicación es más complicada de lo que parece, ¿eh? Bien, vamos a ver. Vamos a pasar de esto y luego voy a salir de aquí. Ahora tengo que salir de aquí y... Vale. Tenemos otra versión de varón de Milhausen. Pues claro, el varón de Milhausen lo podemos convertir, como se observa aquí, en una gimnasta. En una gimnasta que circunda, digamos, un eje con su cuerpo, ¿no? Aquí el varón de Milhausen se ha transformado en una gimnasta que, haciendo fuerza con sus brazos sobre sus pies, puede girar bajo el efecto de la gravedad, pero puede girar y en principio giraría cada vez más rápido.
En principio giraría cada vez más rápido. Bien, aquí esto puede estar detrás de ciertos móviles perpetuos que también son típicos. Veamos. Esto, antes de meterme con los móviles perpetuos en los que está detrás este barón de Münchhausen, decir que en realidad la chica esta, en realidad lo que va a pasar es que por muchas fuerzas que aplique con sus brazos sobre sus pies, en realidad simplemente se va a quedar oscilando como un péndulo, ¿vale? Simplemente eso, igual que esto, ¿vale? Se queda oscilando con su centro de masas yendo de un lado a otro, es lo único que pasa. Bien, por esto he puesto este vídeo. Esto es lo que se supone que pasaría con la gimnasta esta, por mucha fuerza que aplique sobre sus pies. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo de móvil perpetuo, por cierto histórico, en el que al final veremos que aquí hay un barón de Münchhausen como la gimnasta, ¿no? Este móvil perpetuo, por cierto, la Noria de Vilar de Donicourt, fue el primero ideado en Europa, en el siglo más XIII. En este móvil la idea era mantener la parte izquierda, en este caso sería la parte izquierda, con más pesas que en la parte derecha. Y la disposición de estas pesas, que estaban sujetas de manera uniforme a lo largo de la periferia de la noria, resulta que, tal como estaba esto, se esperaba que por la propia gravedad, a medida que esto va girando, siempre tendríamos por la parte izquierda más peso que por la parte derecha. Habría un desequilibrio constante entre la parte izquierda y la derecha. Y como había un desequilibrio siempre por la misma parte, por la izquierda en este caso, estaría girando constantemente, ¿no? Pero ¿es esto al final algo como la gimnasta? Pues vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Vamos a ver lo que pasa realmente. Bueno, lo que pasa realmente con esta noria es que oscila de un lado a otro, ¿vale? O sea que en el fondo la idea del barón de Münchhausen, de Vilar de Donicourt, en el fondo la idea de Vilar de Donicourt no funcionaría, ¿eh? Sería en el fondo un barón de Münchhausen convertido en gimnasta. Esto es lo que pasaría realmente, ¿no? Bien, vamos a ver en el mundo de la free energy que incluso esta noria, que se supone que es del siglo más XIII, pues ha ido a lo largo de los siglos inspirando ideas. Y vamos a ver un vídeo, que por cierto es bastante próximo, de aquí de España, es de Almería, de un pueblo de Almería. Vamos a ver cómo esta noria inspira lo siguiente: un sistema de producción de energía eléctrica gratis. A ver, voy a clicar aquí, no sé, ahora, vale. Voy al principio. Parecida a una noria, pero no tiene nada que ver. Esto es para producir energía eléctrica, por medio de pesas. Sí, bajo, ¿no? Los motores que son los que la van a hacer. A ver, aquí, a poner el volumen, aquí. Pues. Aquí les presento una máquina parecida a una noria, pero no tiene nada que ver. Esto es para producir energía eléctrica, por medio de pesas. Lleva unos motores que son los que la van a accionar. Esperemos que funcione, porque tenemos los datos que funciona, que produce energía. Si esto es así, aquí tenemos el movimiento perpetuo. Vale, el movimiento perpetuo, ¿no? Bueno, no vamos a ver todo el vídeo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Está pegado a las pesas. Cada pesa lleva un motor. Una simulación que ellos han hecho, que hicieron, Creo que se ve tres factores que entra muy bien por los ojos, por cierto, una simulación de informática que entra muy bien por los ojos. Esta. Para terminar la máquina, o podemos A ver, aquí. lo mismo que tiene que hacer la máquina en realidad. Fijarse que en el fondo
es la misma idea que la noria de Villand-Delacour. Aquí se mantiene un desequilibrio entre la izquierda y la derecha, permanente, ¿no? Siempre entre la izquierda y la derecha. Como se observan, se plantea que haya más masa por la parte izquierda que por la derecha, y por tanto esto en principio giraría de manera perpetua y según ellos gratis. Y está montado para producir, para accionar un generador eléctrico, de energía eléctrica, y funciona perpetuamente. Al final, bueno, esta es la simulación que yo creo que entra bastante bien por los ojos, pero es imposible. Esto no puede ser. Decir que al final piden dinero para desarrollar el proyecto. Dicen que es muy ecológico, que no contamina, no depende del clima, etcétera. Vale. Podemos ubicar en el sitio que sea necesaria la corriente en este caso. Igual, bien puede ser en un pueblo. Vamos a salir de aquí. A ver. Sí. A ver, si salimos de aquí, se ve aquí vamos a ver. Sí, vale. Bien, pues ya se ve que aquí tenemos un ejemplo también del mundo de la free energy, bueno, pues vamos a considerar otro caso en el que en el fondo tenemos un movimiento autoproducido del mismo tipo que se produce en principio con la gimnasta que he presentado antes. Y bueno, pensemos que la gimnasta pues hace fuerza sobre sus pies, y esta fuerza sobre sus pies hace mover los pies, los cuales a su vez moverán el torso y moverán los brazos que tiran de los pies, y que tenemos un movimiento automantenido que en principio sería lo que hay detrás, en el fondo, de este montaje de la Baja Edad Media, que luego veremos que tiene relación con la free energy actual. Luego lo veremos esto. En este montaje de la Baja Edad Media, pues ya se ve, tenemos aquí un molino hidráulico que funciona gracias a un salto de agua procedente de esta vasija. El molino hidráulico acciona a su vez este tornillo de Arquímedes que sube agua desde aquí hasta para ir llenando la vasija. Es un sistema que se mueve de manera automantenida. El caso es que los que idearon este dispositivo pensaban que aquí se crearía trabajo, se podía producir trabajo para moler grano o para activar el martillete de una fragua, etc. En realidad, lo máximo que puede ocurrir aquí es que si no hubiese fricciones, esto sería un movimiento perpetuo, pero no serviría para producir trabajo. En cuanto se intentara aprovechar la energía cinética que hay aquí, el movimiento que hay aquí, resultaría que sería transferida a otro sitio y esto se iría parando, ¿vale? No serviría para conseguir un trabajo perpetuo. Pero los que lo idearon lo pensaron así, ¿vale? Bueno, y esto uno pensará, bueno, pero esto es muy antiguo. A nosotros nos interesa esto. Bien, pues resulta que si sustituimos el molino, este molino, por un motor eléctrico, ¿vale? El flujo de agua, el salto de agua, por un flujo eléctrico, corriente eléctrica, que está accionada por una diferencia de potencial, y el tornillo de Arquímedes por un generador eléctrico, porque esto, a fin de cuentas, al subir agua, puede pensarse como un aparato que sube o que eleva un flujo eléctrico a un potencial más alto, aquí, y en principio, pues,
podríamos tener un motor eléctrico que accionaría un generador eléctrico de manera perpetua. Y además encima daría trabajo para accionar otros dispositivos. Pues esto, aunque parezca increíble, se plantea en el mundo de la Free Energy. Aquí vemos un motor eléctrico. Aquí tenemos un motor eléctrico pero funcionando a la inversa, de manera que funciona como un generador eléctrico. Y bueno, pues la energía eléctrica que produce este generador serviría para alimentar el motor eléctrico, el cual a su vez iría activando el generador. Estos condensadores de aquí servirían para activar el dispositivo, pero después estaría moviéndose, estaría funcionando de manera automantenida y encima dando un trabajo útil a alguna cosa. Esto se plantea en el mundo de la Free Energy y vamos a ver cómo un señor que se dedica precisamente a desmontar estos dispositivos, un argentino, aquí, ¿vale? Nos explica, bueno, que lo ha montado siguiendo las instrucciones de un vídeo de la Free Energy. Bueno, hoy nos encontramos con un nuevo video. Hace rato que quería hacer este video. Lo ha montado y vamos a ver qué pasa. Por suerte lo pude hacer. Me costó conseguir un poco las piezas, armarlo, lleva tiempo. Los proyectos mecánicos generalmente demoran un poco más de lo que es un proyecto electrónico, pero bueno, aquí está. A ver, pesa un poco. Acá está. Acá lo tienen. Como verán, como dice el título, es un proyecto de Free Energy. Les voy a mostrar la madera abajo. No tiene nada, está un poco quemada ahí. Una vez solté en ella, pero nada más. Son dos motores exactamente iguales, conectados por engranajes. Bueno, bien, voy a pasar, voy a ir avanzando. no Vamos a ver el momento en que lo intenta hacer funcionar. bueno, ¿Qué funciona pasa? mal. Perpetuo corte, Aquí. los dos motores, están puestos en paralelo. Esto lo vamos a usar como fuente. Primero vamos a alimentar con las baterías y después desconectamos las baterías y vemos qué pasa con el circuito este. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer, vamos a conectar el dispositivo del motor. Está aquí preparando el dispositivo, vamos a ver Lo que cuándo. vamos a hacer es, primero vamos a hacer una prueba. Tengo dos baterías. Son dos baterías de 12 voltios. Primero vamos a hacer una prueba. Tengo dos baterías. Vamos a negativa. Voy a tener Tenemos, que tener. bueno, con el fuente. Primero vamos a alimentar con las baterías y después desconectamos las baterías y vemos qué pasa con el circuito este. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer, vamos a conectar el motor solo sin que se autoalimente del otro. Entonces acá tenemos, este es el positivo, va acá, este es el positivo del motor, y este es el negativo, que es este que está acá, va acá. Ahí no arrancó obviamente porque no está conectada a la batería. Ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer una prueba. Tengo dos baterías, son dos baterías de 12 volts. Vamos a hacer la prueba con 12 volts. Bueno, la batería, Pero, vamos a probar, perdón, pero ahora lo que vamos a hacer es obviamente poco menos, lo cual nos da cerca de 100.000 microfarads. es en el minuto 7, perdón. Tengo que ir al minuto 7. Es más grande, el chiven y toracidad. Va a proceder entonces ¿qué pasa con el motor o la? Vale, ahora lo pone a prueba. A ver si el diodo, quiero que el diodo me quede en cámara. Ahí está. Y bueno, ahora sí tendríamos un circuito típico de Free Energy, como todos los que vemos ahí en YouTube, donde tenemos motor y generador conectados entre sí y uno supuestamente alimentaría al otro. Así que bueno, le vamos a dar energía con la batería esta que está acá para darle el arranque inicial
y vamos a ver qué pasa. Acuérdense que es bastante ruidoso. Bueno, ahora voy a desconectar y bueno, si esto fuera cierto, como muestran en todos los videos, debería funcionar sin detenerse. Bueno, pues sorprendentemente estos montajes se venden por internet, hay gente que los compra Una prueba más, y sin vamos a embargo, poner el test. son muy simples y no funcionan, ¿vale? No hacen lo que se supone que tienen que hacer. Lo increíble para mí es que esto hay gente que lo cree y lo compra y bueno, luego se encuentra con lo que se encuentran, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a salir de aquí. Aquí. No se puede salir de aquí. Esto es 140. Vale. A ver. Vale. Bueno, ya hemos visto varios ejemplos de móviles perpetuos. Hemos visto que en el fondo son, si se lo queremos explicar a un niño, versiones de valores de Milhausen. En general hemos visto que tienen bastante éxito estos móviles perpetuos en versiones modernas, con tecnología más actualizada. Son sistemas normalmente muy simples, hacen trucos para engañar a la gente. Y bien, ahora vamos a hacer una recapitulación. Esta es la parte más espesa y más profunda del tema. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Entonces, de entrada, como ya he dicho, los móviles perpetuos de primera especie es el término que se utiliza para hablar de todos estos dispositivos, ¿no? He dicho de primera especie, luego están los, porque hay también los de segunda que ya los veremos más adelante. Si alguien quiere ampliar información sobre esto, yo creo que uno de los libros mejores que hay sobre el tema es este, Móvil Perpetuo Antes y Ahora. Es un libro de un autor ruso. A la derecha tienen la versión rusa. Y bueno, de todo lo que yo he visto sobre los perpetuos, yo creo que es lo que es más completo y más interesante. Incluso se puede considerar un libro de filosofía de la ciencia, en cierto sentido. Bien, también comento que se puede fundamentar el concepto de energía y el principio de conservación de la energía. Esto está explicado en el libro que ha presentado previamente Juan Pablo, en parte a partir de un principio generalizado de imposibilidad del móvil perpetuo de primera especie. Una de las cosas importantes que hay implicadas en la energía y el principio de conservación de la energía es precisamente que estos móviles no pueden existir. Y se puede hacer, y bueno, hay que pensar que si históricamente ya había un concepto en el siglo XIII y los siglos posteriores hasta mitad del siglo XIX de móvil perpetuo de primera especie sin implicar el concepto de energía. Hay que aclarar que hoy en día los móviles perpetuos de primera especie se definen como móviles que incumplen el principio de conservación de energía. Pero antes de que apareciera el concepto de energía, ya había una idea de lo que es un móvil perpetuo de primera especie, desde el siglo XIII aproximadamente, en diferentes contextos filosóficos, pero más o menos ya había una idea. Entonces, si históricamente ya había una idea antes del concepto de energía, de móvil perpetuo de especie, pues ¿por qué no se puede fundamentar? Y de hecho se ha hecho varios libros, la termodinámica, al menos en lo que respecta a la energía,
el principio de posibilidad de móviles perpetuos. Se puede hacer perfectamente. Bueno, vamos a ver ahora qué pasaría si existieran móviles perpetuos de primera especie. Decir que no son lógicamente imposibles. Ya sé que esto suena fuerte, pero no lo son. Sin embargo, el que existieran físicamente tendría consecuencias importantes. Vamos a ver qué pasaría. Bien, vamos a tratar el tema de qué pasaría sin tener en cuenta el concepto de energía. Lo dejamos a un lado. Yo creo que se puede ver mejor lo que pasaría si no tenemos en cuenta el tema de energía. Ya sé que con la idea de energía lo captaríamos de manera más rápida, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tenemos en cuenta el concepto de energía? Si los definimos como dispositivos, como valor de mejor, que a fin de cuentas, ¿qué hacen estos dispositivos? Bueno, estos dispositivos lo que hacen es un cambio, un tipo de cambio, un movimiento mecánico, un cambio, el que sea, como de la bombilla, por ejemplo, que no es un cambio mecánico, producido de manera autónoma, ¿vale? Un cambio que en principio se espera en principio que sea debido a una acción externa. Si el valor de mejores puede salir del pantano, en principio ha de ser por una acción externa. El hecho de que se automueva, a pesar de que en principio su movimiento ha de ser debido en principio a priori a una acción externa, hace que sea un móvil perpetuo de primera especie. En general, los móviles perpetuos de primera especie son dispositivos que hacen un cambio por sí mismos, a pesar de que ese cambio en principio se espera que sea debido a una acción externa. Bien. Sin embargo, antes de pensar una cosa, y es que de hecho hay cambios que son por causa interna, ¿vale? Hay cambios que son debidos a causa interna. No son cambios típicos producidos típicamente por una acción externa, pero existen cambios que son producidos por acción interna. Por ejemplo, la explosión de una bomba, ¿vale? Hay algo interno que da lugar a esta explosión. La explosión de una sandía afectada de bacterias en su interior que producen gases en su interior, que hacen que al final, debido a una presión muy alta de gases, exploten. Una bombilla que por sobrecalentamiento explota, o la explosión de una supernova. En fin, existe en la naturaleza cambios producidos por causas internas, existen. Por tanto, en principio, lo que pasa con los valores de Milhausen, con los móviles perpetuos de primera especie, lógicamente podrían tener lugar. ¿Por qué no? Si existen cambios de causa interna, ¿por qué no pueden haber cambios como el de valor de Milhausen o de la bombilla, como hemos visto, por causa interna? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué pasa si... Bueno, aquí lo que pongo es que la cuestión de que existan o no los móviles perpetuos de primera especie es una cuestión más bien epistemológica, no lógica, ¿vale? Y opino que no son lógicamente posibles, pero habría problemas epistemológicos, y es ahí donde voy ahora. Bueno, aquí pone, lo voy a leer porque es bastante complejo. Lo voy a leer con detenimiento. Dice, pensemos que desarrollar una teoría científica y por ende corroborable empíricamente acerca de cierto dominio de tipos de cambios, pueden ser movimientos o otros tipos de cambios, implica que ésta se base en leyes corroborables empíricamente. O sea, si queremos hacer una teoría científica sobre cierto dominio de cambios, esta teoría tiene que estar basada en leyes corroborables empíricamente, si no, no sería científica. Y el hecho de que podamos corroborar una ley científica empíricamente implica que podamos separar la causa del efecto.
para poder corroborar una ley científica tenemos que separar la causa del efecto. Si no separamos la causa del efecto claramente, no podemos corroborar que tal cosa, lo que sea, es causa de un efecto, de un cambio. ¿Vale? Bueno, basándome en esta idea, ¿qué pasaría si hubiese móviles perpetuos de primera especie? Bueno, pasaría que cualquier cambio, cualquiera, podría ser resultado de una causa interna o de una causa externa. Podría ser causa interna o interna la que implique un cambio cualquiera, sin excepción, ¿vale? Esto es lo que pasaría si hubiese móviles perpetuos de primera especie. Cualquier cambio podría ser debido a una causa externa o interna. Entonces, si nos encontramos con un cambio de causa interna, como hemos visto antes, que existen, el hecho de que hubiese móviles perpetuos de primera especie, que existiese, haría que ante un cambio de origen interno, que observamos que es de origen interno, ¿vale? Aquí tenemos, dice, entonces, dice, bueno, estos también podrían originarse por causa interna. De manera que si todos los cambios, sin excepción, pudiesen originarse indistintamente por causa externa o interna, por más que subdividamos en más y más partes lo que por causa interna cambia, nunca podríamos establecer leyes generales en el contexto dado, en función de solo causas externas. Es decir, leyes corroborables empíricamente y por ende científicas. Recordad que yo he dicho antes que, en mi opinión, para que una ley sea corroborable científicamente tenemos que poder separar causa de efecto, de manera que podamos comprobar empíricamente que esta ley es cierta. Esto no se podría conseguir si todo cambio pudiese ser indistintamente por causa interna o interna. O sea que tendríamos un problema epistemológico grave, al menos para los que quieren construir teorías científicas que sean corroborables empíricamente. Tendríamos un problema epistemológico grave. Aquí tenemos, la idea representada de que por más que intentemos subdividir un sistema que cambia o que se mueve por causa interna en partes y más partes, siempre habría valores de Milhausen presentes, ¿vale? Al menos en la perspectiva cognitiva. Siempre podría ser que lo que hemos establecido, que se produce por una causa externa, de repente resulta que no, por algún motivo, ¿vale? Y no habría manera de salir de esta historia recursiva. Con lo cual, en mi opinión, la existencia de móviles perpetuos de primera especie sería algo maravilloso, pero espeluznante. Sin embargo, hay que decir aquí hay una indicación de que las teorías científicas tienen que protegerse de estos móviles perpetuos. O sea, no puede ser que una teoría científica se base en principios de los que se pueda deducir la existencia de estos móviles. Tendríamos un problema epistemológico grave. De hecho, la mecánica de Newton, ahora no voy a extender mucho con esto, tiene una ley que la protege de la existencia de móviles perpetuos de primera especie. Ahora no voy a extenderme mucho en esto. Bueno, entonces, decir que el triunfo de la ciencia progresivamente más y más patente, eso está claro, la ciencia va progresando y la ciencia cada vez explica más cosas, todo lo que se ha introducido, todas las leyes científicas que se han introducido, al menos funcionan en el contexto en que se plantearon y siguen funcionando, pues el hecho de que la ciencia progresivamente se cumpla cada vez más, es una prueba progresivamente más y más aplastante de la inexistencia de los móviles perpetuos de primera especie. Es decir, a medida que la ciencia va avanzando, a medida que la ciencia se va consolidando,
y va progresando y va ampliando su ámbito, su dominio de conocimiento, se va negando cada vez más la existencia de estos móviles. Bueno, vamos a ver un conjunto de reglas que funcionan para conseguir que una teoría científica se proteja de estos móviles, que de ella no se puede deducir la existencia de estos móviles. Las tienen aquí. Yo creo que no sé si vale la pena leerlas, pero bueno, las tengo aquí. Dice, primero tenemos que considerar que hay cambios que no requieren causa, otros que sí, causa externa, perdón, hay cambios que no requieren, hay cambios que no requieren causa, y los que requieren causa, si en una ocasión resulta que hemos observado que se producen por una causa externa, siempre se van a producir por una causa externa, siempre. Y los cambios que se producen por causa interna, que existe, que como hemos visto, se han de descomponer en cambios que se producen por causa externa. O sea, al final hemos de poder concebir cualquier cambio como resultado de un cambio producido por causas externas. Si no, tendríamos un problema epistemológico, como ya he indicado antes. Y bueno, paso ahora a los móviles perpetuos de segunda especie. Aquí, este tema de los móviles de segunda especie, bueno, pues se plantea actualmente como móviles o dispositivos que contravienen la segunda ley de la termodinámica. Pero yo no lo voy a exponer de un punto de vista teórico, porque tendría que introducir la entropía, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, cuando hablamos de móviles perpetuos de segunda especie, nos hemos de preguntar qué pasaría si el calor, en vez de transferirse de cuerpos calientes a fríos espontáneamente, digo espontáneamente, ¿vale? Si el calor, aparte de transferirse espontáneamente de cuerpos calientes a cuerpos fríos, ¿qué pasaría si pudiese transferirse espontáneamente, ya sé que las neveras lo hacen, el calor espontáneamente, sin necesidad de conectar ninguna nevera a corriente, pudiese ir de cuerpos fríos a cuerpos calientes? Digo espontáneamente. ¿Qué pasaría? Bueno, pues pasaría que tendríamos móviles perpetuos de segunda especie. Si consiguiésemos que el calor de alguna manera pasase de frío a caliente de manera espontánea, tendríamos móviles perpetuos de segunda especie. No hace falta decir que incumplirían la segunda ley de la termodinámica. La cosa simplemente se puede reducir así. Lo he puesto para que lo entienda un niño. Y bueno, ¿qué pasaría? Este asunto de los móviles perpetuos está en el mundo de los motores térmicos, ¿vale? Ya desde el siglo XVIII, es el siglo donde aparecieron las primeras máquinas de vapor eficaces, como la máquina de Watt. Aquí tenemos en realidad una máquina de Watt. Bueno, las máquinas de vapor tenían un problema. Vale, después de una expansión, donde se producía un trabajo, ¿no? Después de una expansión, tenía que haber una compresión. Y resultaba que parte del trabajo producido en la expansión tenía que utilizarse para comprimir para que el pistón, ¿vale?, por una compresión volviera al sitio de partida, ¿vale? Para ir reproduciendo un ciclo de ida y vuelta, pues parte del trabajo producido en la expansión tenía que servir para producir la compresión. Para producir la compresión tenía que haber un escape de calor a un refrigerador. Con lo cual, sin ánimo de extenderme demasiado sobre este tema, la cuestión es que las máquinas térmicas en general, cíclicas, que son las que son prácticas, necesitan una fuente caliente de calor y una fuente fría, donde parte
del calor que se ha producido aquí para la expansión, ¿vale? Reside aquí, ¿vale? Necesita una fuente fría y una fuente caliente, fría y caliente, ¿vale? Esto es necesario en todas las máquinas térmicas, incluso los motores de coche, etc. Si no hubiese una fuente fría y otra caliente, no podría funcionar la máquina, a menos cíclicamente. Sin embargo, ¿qué pasaría si parte del calor entregado a la atmósfera o lo que sea por la máquina, ¿vale?, de vapor o el coche, ¿vale? En el coche, pues el calor saldría por el tubo de escape, parte del calor tendría que salir por el tubo de escape. Bueno, ¿qué pasaría si se pudiese recuperar ese calor perdido para que la máquina fuese del todo eficaz, que hubiese un rendimiento así? Bueno, aquí he ideado una máquina de vapor que, bueno, como todas, pues tiene una máquina de vapor típica de Watt, tiene su fuente caliente, su fuente fría, entonces parte del calor que ha salido aquí va a, por ejemplo, agua de mar, ¿vale? Estoy usando una máquina de vapor que haga funcionar un barco. ¿Qué pasaría si hubiese un dispositivo capaz de aprovechar el calor del mar, que en principio sería algo a una temperatura por debajo de la fuente de calor, esta? Si parte del calor del mar pudiese aprovecharse para ir alimentando de calor esta fuente. Bueno, en principio, como el mar es una fuente casi infinita de calor, pues aquí tendríamos un móvil proyecto de segunda especie, porque tendríamos que el calor pues, fluiría de frío a caliente y además prácticamente el movimiento sería perpetuo. Los barcos podrían funcionar sin combustible, simplemente con el calor del mar, ¿no? Esta idea estuvo investigada en serio a alto nivel por las potencias principales, ¿vale? A caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se tomó en serio un proyecto de este tipo, y ellos imaginaban que tendrían barcos que no necesitarían repostar, ir a bases para repostar el carbón perdido por combustión. No sería necesario, ya con el calor del mar ya tendría suficiente. También, a caballo del siglo XIX y XX, poco antes de la Primera Guerra Mundial, en Alemania se tomó en serio un proyecto de avión que funcionase con el calor del aire. O sea que esto se tomó en serio durante un tiempo. Bueno, luego se vio que no funcionaría, ¿vale? Muchas ideas de móviles propios de segunda especie de ese tipo se basaban en una bomba, básicamente se basaba en una bomba de calor que sacaba calor de la atmósfera. Esto lo hacen las bombas de calor, sí. El calor serviría para activar una máquina térmica que serviría para activar la bomba de calor. De manera que tendríamos un sistema automantenido que los que proponían este tipo de proyectos lo vendían como que podríamos conseguir un trabajo sin necesidad de tener combustible, ¿vale? La energía necesaria para mover la máquina térmica, ¿vale?, sería proporcionada por el calor sacado de la atmósfera, ¿vale?, de una bomba que sería activada por la propia máquina térmica, y así una y otra vez, ¿no? En la realidad, este tipo de proyectos, como mucho, lo que podían hacer era transportar el calor de un sitio a otro. No podían hacer nada más. Bueno, vamos a ver el caso ahora de un motor térmico que aparentemente solo funciona con calor del aire. Está ahí, es el pato de Yatovics.
Y parece que este pato funciona solamente con calor del aire. Bueno, o sea, se supone que no tiene ningún tipo de... Aquí no se está quemando ningún tipo de combustible y se supone que la energía viene del aire y ya está. O sea, esto sería un móvil perpetuo de segunda especie. Lleva aquí un buen rato funcionando, pero tiene truco. Eso tiene truco. El truco está en lo siguiente. Sabemos que en verano, sobre todo, muchas veces se refresca la calle creando una película relativamente fina que queda sobre la superficie asfaltada de la calle, y esta película de agua sirve precisamente para refrescar el ambiente. Bueno, aquí pasa algo parecido. Este pato, señor, está constantemente mojándose el pico. Entonces, en realidad, no es verdad que solamente hay una fuente de calor, que es el aire. En realidad tenemos aquí una fuente caliente, que es, en este caso es precisamente el aire, y una fuente fría, porque el pico del pato está a una temperatura inferior a la del bulbo, donde está el líquido azul, que durante la fase en que no se sumerge el pico, sube hacia arriba, porque la presión aquí es más baja en la cabeza, debido a que la temperatura del vapor de este líquido en la parte superior es más baja y por tanto la presión es más baja. Tenemos una diferencia de presión que hace que el líquido sube de abajo arriba. Pero cuando el pico se sumerge en el agua, se sumerge bastante y entonces la temperatura del bulbo y de la cabeza se igualan y las presiones arriba y abajo son iguales, y entonces lo que al final el resultado neto es la acción de la gravedad que hace que el líquido baje hacia abajo. Cuando se sumerge el pico, se puede observar que baja el líquido hacia abajo porque las presiones se igualan arriba y abajo, y entonces el líquido baja por la acción de la gravedad. Y bueno, pues cuando queda el pico mojado ligeramente, el pico está más frío y pasa lo que pasa con los motores térmicos, que funcionan con dos fuentes de calor. Bueno, esto resulta bastante complejo, pero hay truco, ¿vale? Hay truco. Aquí también lo podemos ver en un vídeo. Hay truco, ¿eh? No es que funcione solamente con el calor del aire. En realidad hay una diferencia de temperaturas entre la parte superior, la cabeza, y el bulbo. O sea que en realidad esto no es un móvil perpetuo de segunda especie. Lo que pasa es que la fuente fría, que siempre es necesaria en el funcionamiento de un motor térmico cíclico, siempre aquí aparece oculta, ¿vale? Aquí lo que pasa es que la fuente fría pasa inadvertida, pero existe. Aquí está el truco, ¿eh? La fuente fría pasa inadvertida, pero existe. Bueno, vamos a hacer una recapitulación después de estas experiencias. También aquí insisto en el libro otra vez. Este libro habla de los móviles perpetuos de primera especie y de segunda. Yo lo recomiendo. Si alguien quiere informarse sobre el tema, lo recomiendo. También podemos fundamentar el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica a partir de la inexistencia de estos móviles de segunda especie. También podemos fundamentar una teoría, la termodinámica, sin implicar de entrada el concepto de entropía. Otro libro que creo que es interesante es el libro titulado La segunda ley de la termodinámica. No, la segunda ley, simplemente la segunda ley. El autor es inglés, aquí tenemos la versión original. Y bueno, entonces ahora nos planteamos lo siguiente.
¿Puede haber flujos caloríficos espontáneos de cuerpos fríos a cuerpos calientes? Primera observación al respecto. Existen flujos de energía, en realidad, uno bastante cotidiano, los rayos, los relámpagos, que la mayor parte de las veces van de cuerpos fríos a calientes. ¿Vale? El flujo de energía aquí sale de las nubes y llega al suelo. O sea que realmente puede haber flujos de energía que pueden ir de cuerpos calientes, fríos a calientes, ¿sí? Y además flujos espontáneos. Pero esto no es calor. Aquí no tenemos un flujo de calor. ¿Vale? Aquí no tenemos un flujo de calor. Esto sería plasma. Esto sería un flujo de plasma, pero no de calor. Luego, bueno, en plan teórico, podemos pensar, ¿qué pasaría si todas las moléculas de un cuerpo, de repente, en su movimiento caótico, en un momento dado, todas se desplazaran en el mismo sentido y dirección? Supongo que para arriba. El cuerpo se levantaría. Bien, esta posibilidad es ínfima, ¿eh? Quizá habría que esperar un tiempo equivalente a la edad del universo para que se pueda observar algo así. Pero esto tampoco sería un flujo de calor. Aquí estamos hablando de flujos de calor, no de plasma ni de fenómenos de una probabilidad bajísima. Y bueno, entonces, pensamos, a ver, ¿hay algo aquí epistemológicamente importante en este asunto? ¿Vale? Antes he puesto en la diapositiva donde está explicado que el incumplimiento de la segunda ley, es decir, el incumplimiento de que solo puede haber flujos espontáneos de caliente a frío, no contraviene lo mismo que contraviene la existencia de móviles perpetuos de primera especie. Es un problema de otro ámbito. El hecho de que hubiese móviles perpetuos de segunda especie no implicaría la misma problemática epistemológica que plantea la existencia de móviles perpetuos de primera especie. O sea, no estaríamos ante un problema de epistemológico de si podríamos o no construir leyes científicas. Pues, ¿qué problema epistemológico hay implicado aquí? En el hecho de que pueda haber flujos o no caloríficos que vayan de cuerpos fríos a calientes de manera espontánea. Pensemos una cosa. El mundo físico en general se puede observar bajo diferentes puntos de vista. Uno sería un punto de vista microscópico. ¿Y qué quiero decir con esto? Podemos observar el mundo pues observando sus moléculas, ¿vale? ¿Qué hacen y qué dejan de hacer? El movimiento de las moléculas al menos es planteable como un movimiento mecánico, ¿vale? Y así que aquí está la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, de por medio. Pero el caso es que si observamos el mundo desde un punto de vista microscópico, con eso quiero decir un punto de vista en el que consideremos solamente moléculas, los gases, por ejemplo, considerados como un conjunto de moléculas, los cuerpos todos considerados como un conjunto de moléculas, resultaría que todos los cambios, los movimientos, etcétera, serían reversibles, como esto. Aquí tenemos un movimiento mecánico y es reversible. Tanto puede ocurrir el proceso directo y el inverso. Cuando tenemos un proceso mecánico o microscópico, visto desde el punto de vista microscópico, los procesos en un sentido y en el inverso parecen igualmente espontáneos. No vemos ninguna diferencia. Bueno, y luego tenemos el mundo macroscópico. O sea, el mundo físico lo podemos ver desde un punto de vista microscópico, en el que todo
los procesos, tanto en un sentido como en otro, pueden tener lugar, en principio serían igualmente espontáneos, y el mundo de lo macroscópico. El mundo macroscópico, ¿qué sería? Bueno, yo diría que sería el mundo visto con concepciones que se constituyen con los sentidos de nuestro cuerpo, con el tacto, con la vista, con el oído, con el gusto, ¿vale? Porque la primera percepción de calor fue con el tacto. Las concepciones que adquirimos con los sentidos, que tenemos naturalmente, daría lugar a las concepciones macroscópicas. Y el mundo macroscópico sería el mundo concebido con estas concepciones. En el mundo macroscópico, por ejemplo, tenemos que si estalla una bombilla por sobrecalentamiento, no podríamos pensaremos muy difícilmente que la recomposición de la bombilla sería tan espontánea como la explosión. No. La explosión, en principio, es mucho más espontánea que la recomposición de la bombilla. No veríamos los cientos o miles de trozos de vidrio volver otra vez al sitio y reconstituir la bombilla. Esto no lo veríamos en el mundo macroscópico. Nos sentaría muy difícil de ocurrir, ¿no? Y los conceptos de calor y temperatura en realidad fueron adquiridos de entrada con concepciones macroscópicas. Entonces aquí el mundo concebido con concepciones macroscópicas, pues nos resulta muy difícil pensar en flujos de calor que vayan de frío a caliente espontáneamente. Pero, atención, si resulta que si observamos el mundo microscópicamente, todo parece igualmente espontáneo, tanto el proceso directo como el inverso, ¿por qué no construir un móvil perpetuo de segunda especie? ¿Por qué no se podría construir un móvil perpetuo de segunda especie? Pero pensando microscópicamente. Bueno, esto ya fue planteado a principios del siglo XX, fue tema de discusión durante un tiempo, pusieron mucha luz en el tema el físico, el premio Nobel Feynman, y el francés Léon de Broglie. Estos dos físicos, acabaron entre los años 50 y 60 del siglo XX, determinaron que si queremos construir un móvil perpetuo de segunda especie, pero pensando microscópicamente, o sea, a nivel molecular, tendríamos que tener en cuenta que tendría que ser construido a muy pequeña escala, en principio, y que entonces estaría muy afectado por el caos molecular. Entonces ellos dijeron que en principio sería imposible, o al menos las ideas que se habían ya expuesto sobre el tema de los móviles perpetuos de segunda especie microscópicos a nanoescala, no funcionarían debido a que estarían afectados de un caos molecular y prácticamente no serían posibles. Esto es lo que establecieron. ¿Por qué aquí hablan del caos molecular? ¿Por qué hablamos del caos molecular? ¿Por qué estarían estos móviles, si realmente fuesen móviles perpetuos de segunda especie, móviles afectados por el caos molecular y por tanto su funcionamiento estaría muy alterado? Porque cuando hablamos de calor y temperatura, estamos hablando de conceptos macroscópicos en el fondo. Y para que esos conceptos tienen sentido cuando microscópicamente tenemos caos molecular. Por ejemplo, si tenemos un sistema sin caos molecular, con todas las moléculas, por ejemplo, fluyendo en un sentido o en una dirección, ahí no podríamos hablar de temperatura. Hablaríamos del sistema mecánico y punto. No podríamos hablar de temperatura. Para que podamos hablar de temperatura propiamente dicha, tenemos que pensar en un sistema caótico, ¿vale? Y en esas circunstancias sería, repito, según estos dos físicos, prácticamente imposible construir estos móviles. ¿Qué pasa con este asunto en el mundo de la free energy? Efectivamente,
también tenemos una free energy microscópica. No hace muchos años, hace un par de años, ¿vale? Creo que aquí veremos la fecha, investigadores de la Universidad de Arkansas, en colaboración con investigadores de la Universidad de Carlos III, decir de paso que en la Universidad de Carlos III han salido expertos a nivel mundial de física y estadística. Bueno, el caso es que es una serie de investigadores dirigidos por el físico Paul Tivado, ¿vale? Anunciaron a bombo y platillo, al menos fue la prensa la que anunció a bombo y platillo, la aparición de un artículo publicado en una revista científica donde se explicaba que precisamente habían conseguido un módulo perpetuo. Bueno, a ver, vamos a ver, voy a hacerlo pasadamente. A ver, el problema es que los físicos del equipo de Paul Tivado no dijeron que habían conseguido un módulo perpetuo de segunda especie. Sin embargo, la prensa internacional anunció a bombo y platillo que sí que se había conseguido una especie de módulo perpetuo de segunda especie. De hecho, dijeron que se había conseguido un dispositivo que funcionaba con energía infinita, la energía de las moléculas de la atmósfera. ¿Vale? Aquí pone, fue en 2020. Ah, vale. Bien, acabo enseguida. Bueno, entonces decir que bueno, parece ser que no estaba claro si se había conseguido un módulo perpetuo de segunda especie o no. Según la prensa sí, y por tanto habíamos conseguido un dispositivo de energía infinita porque aprovechaba la energía de la atmósfera. Pero en realidad los experimentos que hicieron, que probaban que efectivamente el dispositivo funcionaba, ¿vale?, lo hicieron en condiciones de alto vacío, de muy alto vacío, porque el dispositivo se observó que funcionaba realmente con un microscopio electrónico, el cual solo puede funcionar en condiciones de alto vacío. En estas condiciones tenemos un conjunto de moléculas, sí, cuya energía era aprovechada por el dispositivo, pero en condiciones de alto vacío. Y en esas condiciones no se puede hablar de temperatura, ni de calor, ni nada de eso. ¿Vale? O sea que en realidad ahí podríamos hablar de un dispositivo mecánico normal, eso sí, a escala nanométrica, pero no podríamos hablar de que estaba aprovechando el calor del entorno, del aire, porque en esas condiciones no hay gas molecular y por tanto no podemos hablar de temperatura y calor. Bien, me estoy diciendo que ya está bien y bueno, pues espero que se haya aclarado, he resumido un poco el final y aquí se acaba la historia. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, un par de preguntas como mucho La cuestión que a mí me intriga, A ver. que es tan intuitivamente claro, resulta que el caso del varón, ¿cómo era? Munchausen. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, ¿eh? Es absurdo. Bueno, todo el mundo se ríe cuando le presentan la historieta y en cambio los otros casos de, llamémosle móvil perfecto, que contravienen el primer principio, pues la gente se los traga, ¿eh? Los motores de imanes, los motores eléctricos. ¿A qué atribuyes esta diferencia? O sea, ¿por qué en un caso nos resulta tan obviamente claro que eso es imposible y en cambio en el campo eléctrico o el campo magnético no lo vemos? Bueno, el caso del varón de Munchausen es un caso en donde tenemos un movimiento que
lo experienciamos siempre como típico de algo producido por una acción externa, elevarse hacia arriba, ¿no? Y además con la viscosidad del pantano, ¿vale? Elevarse hacia arriba sin acción externa es algo que no lo vemos diariamente. Nos llama mucho la atención de que ese movimiento se puede hacer, nos llama la atención lo que hace el barón de Mehausen, ¿no? En los otros casos, en el fondo pasa lo mismo, pasa algo similar, pero hay otras cosas que no nos resultan familiares y esto nos despista, ¿no? Por ejemplo, si actúan fuerzas magnéticas, esto ya nos resulta ya un poco menos intuitivo, y con las fuerzas eléctricas o los circuitos eléctricos todavía menos, ¿no? El mundo del electromagnetismo es menos intuitivo que el mundo de lo mecánico, de los movimientos cinemáticos, ¿no? Porque lo experimentamos diariamente. La electricidad, los fenómenos eléctricos, los magnéticos fueron descubiertos o fueron entendidos mucho después. Son menos intuitivos. Ya sé que algunos fenómenos magnéticos y eléctricos ya los conocían los griegos, ¿no? En la época de Tales de Mileto, pero sí que es verdad que aquí de por medio hay, en el mundo de lo eléctrico, de lo magnético, los fenómenos son menos intuitivos y entonces es difícil que nos parezcan más absurdos, ¿no? De hecho, yo ya he dicho antes también que en realidad, desde el punto de vista lógico, lo que hace barón de Mehausen no tiene por qué ser imposible. Es más bien un problema epistemológico. No nos podemos construir un mundo comprensible del cual podamos establecer predicciones, ¿no? Podemos tener un mundo en el que nosotros del cual tengamos un conocimiento con el cual podamos predecir lo que va a pasar, ¿vale? En el caso del barón de Mehausen, bueno, pues aquí tenemos movimientos que estamos acostumbrados a saber cómo van a acabar, ¿no? O causas que sabemos que producen, ¿no? Eso, en fin, el ser humano pues ha vivido en bosques, en ciudades y tal, y ha vivido poco, ha experimentado poco la electricidad del magnetismo. Por tanto, son campos menos intuitivos y es más fácil colarnos cosas que no son posibles. Porque nuestra intuición no está tan desarrollada al respecto como está al respecto de los movimientos cotidianos, ¿no? De la física cotidiana. No sé si con esto respondo un poco la pregunta. No. Sí. ¿Cuándo dejará de moverse? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cuándo dejará de Perdón, estoy un poco mal oído, ¿eh? Perdón, ¿cuándo dejará de moverse el Vaticano? Ah, pues cuando el pico se seque, lo cual ocurrirá cuando no logre tocar el agua. El agua se va evaporando poco a poco. En el momento en que el nivel del agua por evaporización baje lo suficiente como para que el pico no toque el agua, ya deja de moverse, ¿vale? El pico permanece mojado y es lo que hace que suba el líquido por diferencia de temperaturas, ¿eh? Entonces, en un flujo continuo de agua, funcionaría continuamente. Sí, mientras haya agua, esto funciona. Cuando el agua baje de nivel por evaporización y se seque el pico, entonces ya dejará de funcionar. Pero en un río baja, por ejemplo. No sé si me ha preguntado algo, es que siento que, pero estoy mal del oído derecho y... No digo que Ha hecho una pregunta, ¿no? un flujo continuo de agua. Ah, vale. Ah, bueno, ya entiendo la pregunta, vale. Entonces, vale, vale, pero, a ver, sí que mientras haya agua, efectivamente, esto se va a ir moviendo, efectivamente, pero no se trata en el fondo de un dispositivo que funcione solo con el calor del aire, ¿vale? Necesita algo más.
Cuando hablamos de móviles perpetuos de segunda especie, este es un falso móvil perpetuo de segunda especie, estamos hablando de dispositivos que aprovechan el calor para hacer un trabajo, pero el calor que aprovechan solo viene de un sitio, del aire o del agua, o de cualquier otra fuente de calor cuasi infinita, ¿vale? Estamos hablando de eso, de móviles, de dispositivos que funcionan con el calor obtenido de fuentes de calor inmensas, solo con una fuente. Un móvil perpetuo de segunda especie solo funciona con el calor de una fuente. Una máquina térmica, como un coche, por ejemplo, o una máquina de vapor, etcétera, necesita dos fuentes de calor. Una caliente, por ejemplo, en el caso del coche, pues el calor sale de la combustión de gasolina, de combustible, en la cámara de combustión del motor, y necesita un tubo de escape para que parte del calor salga. Los detalles de esto serían ya un asunto técnico, pero realmente fijarse que las máquinas térmicas, como el motor de un coche, necesitan una parte caliente y una parte fría. Si no pudiese escapar el calor del tubo de escape, no podría funcionar el coche cíclicamente, o sea, no podría el motor funcionar cíclicamente. Evidentemente podría haber una expansión indefinida, pero no tendría sentido, porque una expansión indefinida, bueno, si queremos utilizar una expansión indefinida para que un coche vaya de Igualada a Barcelona o de Barcelona a Madrid, el pistón tendría que ser tan largo como la distancia que tiene que recorrer. Necesitamos entonces motores cíclicos con un pistón que se mueva en un segmento delimitado. Entonces, para que haya un movimiento cíclico necesitamos una fuente de calor caliente. Entonces, un dispositivo móvil perpetuo de segunda especie es algo que funciona solamente con una fuente de calor: el aire, en principio, o el mar, el agua del mar, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquí efectivamente el calor del aire juega su papel, pero necesita agua, ¿vale? Realmente esto no funciona solo con el calor del aire. Esto no funciona solo con el calor del aire. Funciona con una parte fría y una parte caliente. No sé si le contesto a la pregunta. Bueno, mientras haya agua en el mundo, pues podría funcionar esto indefinidamente. Pero no sería un móvil perpetuo de segunda especie. O sea, sería un móvil perpetuo o cuasi perpetuo, pero no sería un móvil perpetuo de segunda especie. Porque, insisto, para que sea un móvil perpetuo de segunda especie, ha de ser algo térmico que funcione solamente con calor de un solo sitio: aire, mar o lo que, bueno, en la planeta Tierra, fuentes de calor prácticamente infinitas, hay el agua y el aire de la atmósfera. No sé si con esto contesto un poco la pregunta. Sí, ¿no? Gracias.